Me imagino que están participando del sorteo, ¿sí? Tenemos abierto el WhatsApp al 264-454-0219 porque tenemos en este momento la entrevista de esa entrada que estamos sorteando. Tenía muchas ganas de recibirlo aquí en nuestro programa al señor Gabriel Rolón. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Estamos sorteando entradas. La verdad es que es un placer volver a tenerte en nuestra provincia y poder disfrutar de escucharte, de lo que haces. Estamos justo hablando previamente con uno de los camarógrafos y dice, decíselo, me dice en vivo, yo lo escuchaba cuando estaba con Dolina, con Gillespie, mirá desde cuándo lo escuchaba a Gabriel, y la realidad es que sí, nos has acompañado en la comunicación hace muchísimos años y en poder entender algunas cositas, ¿no? Que no son tan cositas. Sí, vos sabés que ha sido una historia muy interesante, esa de tantos años al lado de alguien como Alejandro Dolina, imagínate. Así que me suele ocurrir esas personas que ya me quieren porque es un cariño heredado, ¿viste? Sí. Un amor hacia el negro me lo prestó y yo traté de quedármelo, ¿viste? De hacer todo lo posible para que ese cariño continuara vigente, pero esas personas que se me rían me dicen, yo te escuchaba con Dolina, ya nos une algo particular. Exacto. Porque yo aprendí muchísimo en ese tiempo y fueron mis comienzos y me empecé a animar a ciertas cosas y entré en ese mundo de pensamiento tan particular y tan maravilloso que tiene Alejandro y me ayudó a crecer muchísimo. Claro, filosofía, psicoanálisis, música, era un montón, te digo. La verdad que como contenido, como propuesta, súper interesante. Gabriel, dentro de tu BIOS, como para a muchos amigos sepan, te definís como psicoanalista, actor, músico. ¿Qué es lo que te lleva a esta obra y a tener esta obra que es muy interesante? Ahora quiero que hablemos bien de qué se trata la obra, pero ¿qué te llevó a esta obra? ¿Cuál fue el camino que tomaste para esta obra? Mirá, en realidad, en primer lugar, ya que nombraste eso, lo que me lleva al teatro en general, es todo eso que vos nombraste antes, ¿no? Que es, el teatro me dio la posibilidad de poner en un solo lugar todas mis pasiones. Porque vos sabés que yo tengo un problema, Juan. Tengo muchas pasiones y una sola vida. Y entonces... Como nos pasa a todos, creo. ¿Qué lo tiró? ¿Viste? Esa desgracia, ¿no? Ese apetito de eternidad, como decía Unamuno, que tenemos, y sin embargo tenemos que jugarla en una sola vida. Exacto. Así que yo intenté que, bueno, la música, la escritura, el psicoanálisis, la actuación, todas esas cosas que a mí me apasionaban, encontré en el teatro un lugar donde le puedo dar cabida a todas ellas. Exacto. Digo, entonces, por eso soy tan feliz cuando estoy allí, ¿no? Y en relación a tu pregunta puntual sobre Palabra Plena, Palabra Plena llega post pandemia. Palabra Plena se genera, nosotros teníamos previsto una gira que nos tocaba todavía una temporada en Capital Federal, más una nueva gira con una obra que se llama El lado del amor, que era una obra muy exitosa. Y bueno, la pandemia nos frenó a todos con esto. Y me puse a pensar, bueno, ¿y cuando vuelva qué? Cuando vuelva, quiero retomar esto, quiero hacer la gira pendiente o quiero hacer otra cosa. Y se me ocurrió esta obra que tiene que ver con un recorrido mucho más amplio. El lado era una mezcla entre drama y comedia, una comedia dramática. Y se me ocurrió una obra que tuviera que ver más con una parte dramatizada, sí, pero que el resto tuviera que ver con ideas, con pensamientos, porque a mí se me dio por pensar mucho en ese tiempo y porque creo que la gente atravesó un momento de pérdidas, de duelos, de ausencias y que nos quedaron muchas cosas por pensar, ¿no? Entonces allí surge Palabra Plena, que es una obra que es muy ambiciosa en cuanto al contenido, porque habla del duelo, de las pérdidas, de cómo se transitan las ausencias, de la diferencia que hay entre la angustia, el dolor y el horror, qué es un trauma, cómo se lleva adelante un trauma,
cómo trabaja un analista ante estos casos, qué nos pasa con nuestra historia y cómo nos condiciona, cómo hacemos y qué emociones nos producen cada una de nuestras faltas. Es decir, la obra recorre muchísimas cuestiones temáticas y siempre con un hilo conductor, ¿no? Que es, bueno, Exacto. cada una de estas cosas que nos pasan, por ser seres humanos, las tenemos que vivir con palabras. A eso, Es la eso única quería herramienta llegar. que tenemos para enfrentar la vida. A eso quería llegar, porque escuchaba una entrevista que tuviste hace poquito con Novarecio y él te preguntaba qué era palabra plena y vos definías que era esta palabra que no es la palabra vacía, la palabra del cotidiano, sino que es la palabra que compromete, ¿no? Y creo que desde el lenguaje nosotros somos creadores de las emociones, porque al momento que nosotros le ponemos un nombre a lo que vamos a hacer, le ponemos una palabra, definimos y tomamos un compromiso, más allá de lo que es la comunicación coloquial, ¿no? Cuando decimos, Sí. Me pasa esto y me hago cargo de que me pasa esto, o voy a hacer esto, o quiero, o deseo, ¿no? Ponerle la carga que tiene esa palabra, ¿no? Bueno, es que vos estás allí definiendo con una claridad maravillosa lo que es una palabra plena, ¿no? Como vos dijiste, más allá de lo coloquial. Es decir, lo coloquial, por lo general, es lo que llamamos la palabra vacía. Es el que hace Juan, ¿cómo anda? Bien, Gaby, ¿vos? Bien, che, acá andamos. Exacto. Listo, no dijimos nada, ni de vos ni de mí, ¿sí? Ahora, cuando vos me decís, mirá, Gabriel, yo quiero hacer esto, yo me la voy a jugar por esto, voy a hacer tal proyecto, voy a ir a hablar con tal persona, le voy a pedir a tal persona que se venga a vivir conmigo. Ah, mirá vos, qué cosa, esa es una palabra. ¿Te gustaría vivir conmigo? Esa es una palabra plena. ¿Por Exacto. qué? Porque a partir de ahí te comprometes y tu destino cambia. Si te dice que no, cambia para el lado de la angustia. Si te dice que sí, cambia para el lado del compromiso, del cómo va a ser tu vida, del tener que convivir con alguien. Hay momentos en los que la palabra sí la tomamos para decir algo de nosotros, algo de lo que deseamos, de lo que nos da miedo, de lo que nos compromete. Esa es la palabra plena, ¿no? Digo, a diferencia de esa palabra a la que nos invita al mundo, que es que yo te pregunte si sabes cómo salió Boca ayer, Claro. digo, pues yo soy hincha de Boca, ¿no? Digo, y temas que tenemos que hablar, Pero vamos a ir a qué- un asado Exacto, a una palabra plena, ¿no? exacto. Pero qué importante por ahí poner en valor esto, ¿no? De volver a darle el sentido o el compromiso a la palabra, ¿no? Más que nada viniendo de la pandemia, ¿no? Que por ahí la palabra tomó mucho más impulso porque de repente uno estaba esperando esa palabra del otro, ¿no? Por ahí con esta cuestión de estar distanciado, decir, bueno, che, estaba esperando, que no quede en el, hola, ¿cómo andás? Bien, che, después nos tomamos un café. Ese después tomamos un café, por ahí es una palabra coloquial, pero por ahí para el otro, que necesita ese café o que se quedó esperanzado, tiene un peso fuerte, ¿no? Sí, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza la palabra, porque a lo mejor eh, te cambio el ejemplo del café, que es muy válido, por otro. Vos le decís a tu abuelo o a tu abuela que Exacto. vive solo, eh, bueno, el domingo paso a verte, y vos lo tiraste como palabra vacía, a lo mejor, pero a él le llegó desde otro lugar, y a lo mejor se pasa 3 días esperando ese domingo, y vos te lo olvidaste, porque no fue una palabra plena y comprometida. Y vos sabés lo que generaste del otro lado, la ausencia, la angustia, la expectativa en vano, el dolor. Digo, por eso tenemos que tener cuidado cuando usamos las palabras, porque muchas veces nosotros emitimos una palabra, pero nuestra palabra encuentra sentido en el que la recibe. Exactamente. ¿Sí? Esa persona sanciona. Y vos le dijiste a alguien, Juan, che, un día de esto me gustaría irme a tomar un café con vos. Exacto. Y lo tiraste por tirar, y el otro sanciona. Claro, como el típico Juan quiere tomar un después te café llamo. conmigo. Claro, Claro, claro. Y el otro se queda Claro. esperando tontamente y dolorosamente un llamado. Exacto. Por eso creo que es hermoso poder trabajar para hacerse cargo de lo que nuestras palabras generan. exactamente. Digo, porque en definitiva, cuando la palabra de verdad es una palabra plena, dar la palabra es darse uno mismo. Digo, yo me acuerdo épocas, digo, yo era chico, digo, mi abuelo no firmó nunca un papel. Mi abuelo venía alguien y le decía, don Felipe, el martes le pago, listo. Y yo le miraba y me decía, sí, me va a pagar. Me dijo, y digo, ¿cómo sabes que te va a pagar, abuelo? Porque me lo dijo. Listo, ¿cómo no me lo va a pagar si me lo dijo? ¿No?
O sea, ¿cómo no se lo voy a entregar? Me dejó una seña, ¿cómo no se lo voy a entregar? Claro. Le dije que se lo iba a entregar. Y otra cosa que tenía la palabra y que este mundo que nos ha globalizado nos ha hecho perder. Hoy todo lo tenemos que firmar. ¿Por qué? Porque en este mundo globalizado ya no nos conocemos, ¿sabes? Ya no tenés un vecino al que decirle, me mira el nene que me voy acá a una cuadra como hacía mi vieja. Sí, Hoy posiblemente. te da miedo, digo, Los vecinos del departamento no conocen ninguno. Claro. Claro, es un desconocido y si le hace algo a mi hijo, porque no lo conozco. Bueno, esto nos ha traído la globalización, muchas cosas favorables, pero también algunas tragedias. Así es. Gabriel, te tengo que despedir, te agradezco muchísimo el domingo. Creo que con lo que hemos hablado la gente se va a entusiasmar todavía más, porque esto de darle valor a la palabra aquí en San Juan, hay mucha agricultura y el valor de la palabra es importantísimo, importantísimo. Acá los chacareros, ese lote es mío, sí, listo, me diste la palabra, eso sigue estando, y el valor de la palabra, de comprometerse y de tener palabra, ¿no? Que digan uno, no, tiene palabra, se pueden hacer cosas con él, se puede contar con él, eso creo que es súper valorable. Te agradezco muchísimo este ratito en la mañana, Gabriel. Al contrario, Juan, yo te agradezco que me hayas dejado difundir lo que voy a hacer, que me permitas darle un abrazo al pueblo sanjuanino y además te agradezco tanto una nota tan respetuosa y tan inteligente. Gracias de verdad. Muchísimas gracias, Gabriel, y el domingo nos estaremos viendo aquí en la provincia. Así será. Abrazo enorme. Con ustedes, Gabriel Rolón, que va a estar el domingo con su obra Palabra Plena en nuestro Teatro Sarmiento. Nos vamos a ir con Germán, que está con una entrevista de alto nivel. Vamos.